Estamos con Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana, con la última conferencia de este año 2012, que como decía, antes de que me interrumpiera Martina Klein, ¿cómo se llame? Novia de algún futbolista, supongo, o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues estamos, como digo, en la última conferencia, un año lleno de cambios. Como sabemos, ha entrado de director del Instituto Juan Ramón Rayo. Tenemos aquí además con nosotros hoy a Gabriel Calzada, que ha venido de visita ya, ¿no?, a España, porque como sabéis, supongo todos aquí y en vuestras casas, está en estos momentos como vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Quería aclarar una cosa al respecto, y es que creo que hay gente que cree que te has ido de España porque más o poco menos que perseguido, no sé, por... Eso es lo que me han comentado a mí, y quería aclarar ahora que están... Yo me acabo de enterar de eso. Sí, ¿no? Que está la televisión y que está aquí un público nutrido que se ha ido simplemente porque... Bueno, eso en todo caso lo tenía que explicar yo, porque una buena oportunidad profesional y personal, no por otro motivo. Bueno, entonces vamos a pasar ya a Juan Ramón. Él nos va a hablar de los errores de la vieja economía, que es el título de un libro que ya sacó publicado, no sé, hace un año y que se ha reeditado recientemente y nos va a dar las claves del mismo. Muchas gracias. Básicamente, lo que voy a hacer va a ser resumir las ideas principales de John Maynard Keynes, tal como las expuso en su teoría general. John Maynard Keynes es una persona que cambia muchas veces de ideas, en ocasiones de manera radical a lo largo de su vida, pero en su última obra, digamos que pues desarrolla lo que desde entonces se conoce como keynesianismo o como teoría estándar de Keynes. Teoría que hoy se reivindica, quizá no con toda la fidelidad del mundo, porque tenemos economistas que dicen que lo que hoy nos ha llegado de Keynes no es efectivamente lo que está contenido en la teoría general. En parte esto es cierto, en otra parte se exagera mucho. Pero bueno, vamos a ir punto por punto a analizar las ideas contenidas en la teoría general y obviamente a criticarlas. Entonces, la idea central de la teoría general básicamente es: se suele pensar que es una obra dirigida a atajar el ciclo económico, a atajar la última depresión que estemos padeciendo, y la teoría general es una obra que está preocupada porque el capitalismo a largo plazo, no el año que viene, sino a largo plazo, conforme pasen las décadas, irá perdiendo inversiones, o las inversiones del sistema capitalista serán cada vez menos rentables y, por tanto, una economía de libre mercado, piensa Keynes, que será incapaz de dar empleo a todo el mundo. Como no habrá inversiones rentables, la mano de obra que debería estar ocupada en esas inversiones rentables no se podrá ocupar y, por tanto, habrá una situación que podríamos llamar de desempleo o estructural, o como lo llama Keynes, de desempleo con equilibrio. Estaremos en una situación de equilibrio, no habrá ningún desajuste que corregir en la economía, pero aún así habrá altas cantidades de desempleo, es decir, de gente que querrá trabajar, que estaría dispuesta a trabajar al salario vigente, pero como no hay demanda, como no hay suficiente gasto y no habrá suficiente gasto porque los empresarios no se atreverán a invertir porque no verán oportunidades rentables para invertir, pues será un gasto que se perderá y que por tanto no ocupará a los trabajadores. Por tanto, al final lo que tenemos es que este desempleo estructural de las economías, estructuralmente creciente, además, será consecuencia de que las economías no gastarán lo suficiente. La idea central del keynesianismo es que no se gasta lo suficiente, que hay una insuficiencia de gasto. Es decir, insuficiente gasto ¿para qué? Para que todos los factores productivos estén empleados. Entonces, dentro del gasto que incluye Keynes, pues como estamos hablando del gasto en el mercado libre, luego él ya hará su apuesta por el gobierno gigantesco para contrarrestar esta tendencia, pero como estamos hablando del mercado libre, básicamente Keynes distingue entre dos gastos: consumo e inversión. Entonces, de la misma manera que hemos dicho que mucha gente cree que el keynesianismo es fundamentalmente una teoría dirigida a contrarrestar las depresiones que surjan en un momento determinado, cuando es fundamentalmente una obra dirigida a consolidar en el largo plazo un empleo general de los recursos de la economía, también mucha gente cree que Keynes es un economista subconsumista, es decir, que es una persona que atribuía todos los problemas de la economía capitalista a que no había suficiente consumo. Entonces, aunque Keynes tiene muchas conexiones con el subconsumismo, de hecho él mismo
pues las traza y se trata de emparentar con ellos, diciendo que en parte eran visionarios y demás, él propiamente no es subconsumista. Keynes atribuye los problemas de la economía capitalista no a una falta de consumo, sino a una falta de inversión. Otra cosa es que a falta de inversión, mejor que haya consumo. Pero desde luego, la carencia fundamental, el elemento que para Keynes realmente desestabiliza el capitalismo es la inversión. Una inversión que, como hemos dicho, será cada vez menos rentable, ahora luego explicaremos por qué, será cada vez menos rentable, habrá cada vez menos oportunidades de inversión y por tanto no se invertirá y al no invertirse no se contratará todos los factores productivos. Eso para el largo plazo. Luego sí que es verdad que en un capítulo de la teoría general, que es lo que al final nos ha llegado, Keynes describe, o en un par de capítulos, describe que la inversión a largo plazo va a ser decreciente porque no habrá oportunidades y además a corto plazo será muy fluctuante. Los empresarios se podrán volver locos de repente, sus expectativas se nublarán, se volverán pesimistas, no querrán invertir y entonces a corto plazo podrá haber además hundimientos transitorios de la inversión que generarán depresiones económicas que habrá que corregir. Pero al margen de esto, que es un problema, digamos, superpuesto al anterior, el fundamental para Keynes es que a largo plazo no habrá gasto suficiente para emplear a todos los factores productivos. ¿Y esto qué significa? Pues que Keynes de alguna manera trata de refutar la famosa ley de Say. La famosa ley de Say, que Keynes además se reinventa, porque Say nunca dijo lo que Keynes dijo que dijo, según Keynes, Say estableció que la oferta genera su propia demanda. Eso Say nunca lo dijo. Say se limitó a decir que las mercancías las pagamos con mercancías, lo cual es de sentido común. Es decir, yo cuando compro es o porque he producido ya bienes que ofrezco indirectamente en intercambio, es decir, cojo mercancías porque me he desprendido previamente de mercancías, o porque espero producir esas mercancías en el futuro. Es decir, compro a crédito, y comprar a crédito, ¿qué significa? Yo cojo ahora bienes y los repongo en el futuro, produciéndolos en el futuro. ¿De acuerdo? Por tanto, al final las mercancías siempre se intercambian por mercancías, porque si no estaríamos o nos encontraríamos con una persona que va cogiendo bienes del mercado y nunca añade bienes al mercado, es decir, vive a costa de los demás, sería un parásito. Pero, que de esos hay muchos, desde luego, sobre todo en el sector público, pero lo que quiero decir es que en una economía caracterizada por la cooperación y la división del trabajo, lo que tenemos son relaciones de simbiosis. Yo te doy para que tú des. Y, por tanto, intercambios mutuamente beneficiosos. Ya sean intercambios entre bienes presentes, es decir, yo he producido, pero no quiero lo que tengo, y tú has producido, pero tampoco quieres lo que tienes, y mutuamente o inversamente yo quiero lo tuyo y tú quieres lo mío, pues intercambiamos a través del mecanismo del dinero. Por supuesto es algo más complejo, pero vamos, la idea final, si quitamos el velo monetario, como decían los clásicos, sería ese, o bienes presentes, bienes futuros. Yo cojo hoy, no he producido todavía, pero produciré mañana y te lo repagaré, y además te lo repagaré con intereses. ¿De acuerdo? Por tanto, esta era la idea fundamental de Say, no de Keynes. Keynes lo que dice es que esto no es así, porque podemos tener una oferta agregada mucho mayor que la demanda agregada. Y si la demanda agregada es inferior a la oferta agregada, no todo se podrá vender. Y si no todo se puede vender, pues habrá problemas a la hora de seguir produciendo, a la hora de ocupar a los factores productivos, etc. Y aunque no lo establece claramente, porque desde luego Keynes tenía muchos defectos, alguna virtud, pero entre sus virtudes no estaba la de ser claro. Entonces, la claridad, pese a que muchos pues lo citan y demás, sin descontextualizándolo y demás, la claridad no era una de las virtudes de Keynes, y aunque no lo explicita, la idea que intenta transmitir es cómo es posible que la demanda agregada sea inferior a la oferta agregada. Y él dice, pues porque una parte de lo que se debería gastar se atesora. Y él entiende que el atesoramiento, el dinero que guardamos debajo del colchón, en el bolsillo, etcétera, detrae demanda. Y que, por tanto, no es una inversión y que, por tanto, resta demanda agregada que puede ser inferior a la oferta. Y si la demanda agregada es inferior a la oferta, ¿qué sucederá? Que la oferta se contraerá en cantidad y en modos de producirla, es decir, en ocupación de recursos, para ajustarse a esa menor demanda. Bien, esta es la idea central de la teoría general. Entonces, como he dicho, los dos componentes de esa insuficiencia de gasto son el consumo y la inversión. Entonces vamos a pasar a estudiar el consumo y la inversión, o cómo se comporta el consumo y la inversión según Keynes. Entonces, el gasto en consumo, Keynes lo que dice es que los agentes económicos consumen una parte relativamente estable de su renta.
es la propensión a consumir. Es un término que acuña Keynes, que luego se ha hecho muy famoso, y dice, pues la propensión a consumir es relativamente estable, pero decreciente. La propensión marginal a consumir, la adicional, cada vez es más pequeña, es decir, consumimos un porcentaje cada vez menor de nuestra renta conforme esta renta se incrementa. Entonces, al final lo que está diciendo es que los más ricos, las sociedades más ricas, tenderán a consumir un porcentaje menor de su renta, lo cual en sí mismo no tiene por qué ser descabellado, cuidado. Pero claro, la implicación que él extrae de esto es que si nos fijamos, si el gasto total tiene dos componentes, consumo e inversión, y cada vez el consumo sobre el total va representando un porcentaje más pequeño, eso significa que para Keynes la inversión tiene que ir representando un componente mayor. Si queremos estabilizar el gasto y uno de esos componentes, el consumo, cada vez se vuelve relativamente más pequeño, el otro tendrá que volverse relativamente más grande. Entonces, el problema para Keynes es que mientras el gasto en consumo, las decisiones de consumir están vinculadas al nivel de renta, aunque decrecientemente, pero están vinculadas, la inversión no. La inversión se determina por otros factores que luego estudiaremos y, por tanto, si necesitamos, imaginad, 10.000 de inversión para que la renta se mantenga y para que se ocupen todos los recursos y los empresarios, por lo que sea, no saben en qué invertir, se vuelven locos y reducen su inversión y al final lo que tenemos son 1.000 de inversión, pues habrá una diferencia de 9.000 que será un menor gasto que destruirá producción. Es decir, la oferta no se llegará a vaciar para atender todo el gasto agregado por la insuficiencia de inversión. Por tanto, fijaos, este es el problema fundamental que ve Keynes en las economías capitalistas a largo plazo. Cuanto más rica sea una economía, más dependiente es de la inversión, y la inversión, cuanto más abundante es, cuantos más bienes de capital hemos acumulado, menos rentable se va volviendo. Con lo cual, pese a que tenemos que ir incrementando el gasto en inversión, cada vez hay menos incentivos a incrementarlo. Y por tanto, las sociedades llegarán a un punto en el que requerirán de mayor inversión y no habrá nadie en el sector privado que quiera invertir más. Con lo cual, o volvemos a una situación anterior de pobreza, o habrá alguien que tendrá que suplir esa deficiencia en el gasto total. Además, esta idea de Keynes, o sea, digamos que la idea de vincular el consumo a la renta, pero decrecientemente a la renta, es decir, que cada vez se consume un porcentaje menor de la renta, una de sus implicaciones es la que hemos comentado, que las economías se vuelven crecientemente dependientes de la inversión. La otra implicación es que el consumo para Keynes tiene un componente estabilizador muy importante. ¿Por qué? En el Tratado del Dinero, la anterior obra de Keynes, él había llegado a una conclusión disparatada. ¿Qué conclusión disparatada? Bueno, siempre ha llegado a conclusiones disparatadas, a veces se da cuenta, a veces no. Pero esta era tan sumamente disparatada que él vio que había algún problema y que tenía que solucionar ese problema desde un punto de vista teórico. Y era que, claro, según su implicación, un aumento del ahorro generaba una reducción de la demanda agregada. Y entonces, una reducción de la demanda agregada, a su vez, reducía el gasto, que a su vez volvía a reducir la demanda agregada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, él decía, es que, claro, esta teoría me lleva a suponer que a poco que aumente el ahorro, las sociedades se van a depauperar absolutamente y vamos a volver a la edad de piedra. Dice, claro, esto no tiene mucho sentido. Entonces, en la teoría general, lo que descubre es lo que él llamó su ley psicológica fundamental, que deriva de la evolución de la propensión marginal a consumir. Entonces, él lo que dice es, si cuanto más ricos somos, menos consumimos en porcentaje, cuanto menos ricos somos, más consumimos en porcentaje. Con lo cual, si, digamos, llega un punto en el que la demanda agregada es insuficiente para mantener un nivel de renta, eso hará que la renta se reduzca. Y al reducirse la renta, el porcentaje de esa renta que consumiremos y que por tanto será estable, será mayor. Por tanto, reduciendo la renta, no es que llegaremos a cero, sino que llegaremos, según Keynes, a un nivel estable, porque todo el gasto será gasto al final en consumo. ¿De acuerdo? Por tanto, estas dos implicaciones de la idea de la propensión marginal a consumir decreciente con el nivel de renta. Por un lado, la economía se vuelve cada vez más dependiente del gasto en inversión que además se va a determinar por circunstancias no vinculadas al nivel de renta y que todo lo cual pues dificulta la cuestión, como luego veremos, y luego el consumo
de alguna manera acude al rescate, a la estabilización de la economía, gracias a que conforme más nos empobrecemos o más nos desenriquecemos, mayor porcentaje de la renta consumimos. Vale. Y luego, otra implicación muy importante que se extrae de la teoría del ahorro, de la descripción del ahorro que efectúa Keynes, es que la economía clásica, hasta la fecha, y por economía clásica voy a entender lo mismo que entendía Keynes, es decir, todos los que estaban antes de mí, igual que fuera Adam Smith o que fuera su maestro Marshall, ¿bien? Entonces, la economía clásica, donde también se metía a los austríacos y demás, lo que sostenía al final era que si queríamos invertir más, había que ahorrar más, y por tanto había que reducir el gasto en consumo. Esto, claro, a Keynes le chocaba. ¿Le chocaba por qué? Porque si él lo que quería era promover un mayor gasto total, más consumo y más inversión, descubrir disyuntivas a la hora de incrementar ese gasto total, que si para invertir más tengo que consumir menos, pues le llamaba mucho la atención. Y era algo que desde luego él no quería asumir y que además, ahora lo veremos, por su descripción de lo que era ahorro, pues no encajaban las piezas, digamos. Entonces, lo que viene a decir Keynes es que una economía que todavía no ha alcanzado el pleno empleo de los recursos, es decir, la economía que él está estudiando y la economía que él cree que es el estado natural de un capitalismo avanzado, ahí se puede incrementar la inversión sin aumentar el ahorro. Es decir, las sociedades pueden gastar más, pueden invertir más, sin que haya alguien que esté ahorrando más para financiar esa mayor inversión. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, la intuición, obviamente, desde un punto de vista productivo, es que si hay gente desocupada, pues se la puede poner a hacer cosas y no hace falta que alguien nos dé financiación ni nada. De alguna manera, ellos se pueden autofinanciar porque están dispuestos a trabajar y no están trabajando. Y luego, desde un punto de vista ya más financiero, lo que dice Keynes es, cuando introducimos inversión en la economía, cuando introducimos gasto como inversión en la economía, eso se va difundiendo o esparciendo por la economía como rentas. Es decir, si yo soy un empresario y gasto 10.000 en montar una empresa, 9.000, por ejemplo, se van a salarios para los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, esos salarios, a su vez, se consumirán, y se consumirán según la propensión marginal a consumir de los agentes, ¿de acuerdo? Con lo cual, imaginad que, aquí he puesto el ejemplo numérico para que lo veamos mejor, imaginad, ¿no?, que de una renta de 1.000, esa renta de 1.000, ¿de dónde surge? De una mayor inversión de 1.000. ¿Bien? Alguien invierte 1.000, pues de esa renta de 1.000 que reciben los agentes, que reciben otros agentes, se consume, por ejemplo, el 90%, que vendría a ser la propensión marginal a consumir. Con lo cual, se consumen 900, pero se ahorran 100. Lo que no se consume, se ahorra. Entonces, esas 900 las reciben otros individuos, que a su vez consumen según la propensión marginal a consumir. Por tanto, esos otros individuos gastarán en consumo el 90% de las 900 recibidas, ¿bien? 810, pero ahorrarán 90, ¿bien? A su vez, las 810 que se gastan en consumo, recordad que el ahorro para Keynes es no gasto, ¿bien? Por tanto, eso se pierde. Lo único que continúa circulando por la economía es el gasto en consumo. Bueno, las 810 llegan a un tercer individuo que las volverá a gastar en un 90%, etcétera. Bueno, si seguimos esta progresión, llegamos que una inversión inicial de 1.000 se convierte en una renta adicional de 10.000 en toda la economía, de los cuales 9.000 son consumo y 1.000 son ahorro. Por tanto, la mayor inversión de 1.000 se autofinancia a través del ahorro adicional que genera con los 1.000. ¿De acuerdo? Al final, contablemente, esto es así. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, ahora en la economía española dice, no, si la economía española ahorraba mucho. Quiero decir, ¿por qué? ¿Qué sucede? Si tú introduces endeudamiento en la sociedad, al final ese endeudamiento son fondos propios de alguien. Por tanto, siempre hay un aumento de fondos propios. Incluso, imaginad que tenemos una burbuja inmobiliaria y esa burbuja incrementa el valor de la vivienda. Eso contablemente, si revalorizamos el activo, ¿en qué se traduce? En un aumento de fondos propios. Es decir, el activo tiene más valor y por tanto los fondos propios son mayores. Entonces, un aumento de fondos propios, contablemente lo podemos entender como que hay más gente ahorrando, porque hay más patrimonio neto en la sociedad. Obviamente es solo un efecto contable. Entonces, ¿esto qué esconde? Y esto en parte es culpa de los austríacos también.
que han definido ahorro como no consumir, y eso le ha permitido a Keynes decir algo relativamente razonable. Es que efectivamente en términos monetarios no se están consumiendo 1000 nuevas unidades de todas las que se han creado. Por tanto, ustedes que me piden ahorro, tienen ahorro. El ahorro se genera y hay un momento en el que dice, tan genuino es el ahorro que surge de una decisión inicial de no consumir como el posterior que surge de generar renta y de una parte de esa renta adicional no consumirla. Entonces, ¿el problema cuál es? Que no es exacto hablar de ahorro como no consumo. Siempre hay que matizar o ponerle una coletilla. No consumo, ¿a qué plazo? Es decir, yo estoy ahorrando a un mes, a un año, a 10 años, a 20 años. Entonces, el problema aquí es que se puede estar invirtiendo a 20 años, es decir, esa inversión producirá los bienes de consumo a lo largo de 20 años y el ahorro de la gente puede ser ahorro a medio año. Con lo cual ahí hay una manifiesta descoordinación entre ahorradores e inversores, porque los inversores están produciendo con miras a 20 años y la gente quiere disponer de sus bienes presentes en 6 meses. ¿Vale? Sí, en términos de cantidades tenemos ahorro en general de 1000 e inversión en general de 1000, pero una inversión es a 20 años y otro ahorro es a 6. Por tanto, ¿tenemos ahorro a 20 años para completar esta inversión? No. Y eso es lo que Keynes hábilmente no trató. No trató porque luego tampoco se le insistió en que lo tratara, que eso es un problema. Vale, entonces, aunque no lo he comentado, obviamente el hecho de que 1000 de inversión nueva se transformen en 10.000 de renta, esto es el famoso multiplicador del gasto. Es decir, aquí la renta, o el gasto, que al final para Keynes por debajo del pleno empleo es lo mismo, la renta se multiplica por 10. Con una inversión inicial de 1000, logramos al final una expansión, no sabemos ni a qué plazo, ni en qué condiciones, ni nada, pero bueno, logramos una expansión de la renta de 10.000, de las cuales 1000, el 10% se ahorran y por tanto financian la inversión inicial de 1000. Entonces, el multiplicador del gasto, que a veces puede parecer casi la multiplicación de los panes y los peces, porque suena a eso, en ciertas condiciones podría ser cierto. Quiero decir, si la gente se pone a gastar, es evidente que el gasto se va multiplicando en sociedad. Lo que Keynes no trata, es decir, si yo recibo renta, la gasto, otra persona recibe renta, la gasta, etcétera, es evidente que hay una multiplicación del gasto en sociedad. Lo que Keynes no trata es si esa multiplicación del gasto se corresponde con una multiplicación de la producción. ¿Bien? Y eso es lo que Keynes no llega a estudiar y lo que hay que estudiar. Entonces, Keynes dice, como hay factores ociosos, como hay recursos ociosos, habrá multiplicación de la producción, porque habrá factores que podrían estar produciendo y que no lo están haciendo. Por tanto, si gastamos más, esos factores se pondrán a producir. ¿Pero se pondrán a producir de verdad? Bueno, las dos condiciones, que a lo mejor hay alguna más, pero vamos, yo como mínimo veo dos que se han de cumplir y que veo muy improbables que se cumplan incluso en medio de una situación depresiva y de muchos recursos ociosos. Pues las dos condiciones que se han de cumplir para que el multiplicador del gasto sea una multiplicación de la producción son dos. Primero, que haya recursos ociosos. Esta es la más laxa, que haya recursos ociosos en todos los factores productivos que requiere la inversión para completarse. ¿Por qué digo en todos? Porque si yo necesito un montón de factores productivos y solo tengo disponibles los trabajadores, las materias primas, por ejemplo, las tendré que detraer de otros procesos productivos. Y al detraerlas de otros procesos productivos, ¿qué sucederá? Que esos procesos productivos no podrán producir. Por tanto, aumentaré la producción en un lado de la economía, pero lo reduciré en otro. ¿De acuerdo? Y de hecho, lo aumentaré en un sitio que no era el sitio al que tendía a ir el mercado, el sitio que era más valorado por los consumidores, a costa de reducirlo en otro donde sí lo era. Bien, esto es ponernos en el año 2008, cuando los gobiernos empiezan ya a gastar y los bancos centrales empiezan a bajar los tipos de interés y el precio del petróleo y de las materias primas se va a 150. Obviamente, ¿eso qué significa? Que en materias primas no teníamos ni mucho menos recursos ociosos, había procesos productivos que se estaban intentando completar y, como no se podían completar todos, había una pugna de precios entre unos procesos productivos y otros, y quien al final se llevó el gato al agua, es decir, quien pudo comprar las materias primas, lo hizo a costa de arruinar a quienes no pudieron comprar materias primas. Pues aquí sucede lo mismo. Si todos los procesos productivos que se emprenden con la nueva inversión no disponen de factores ociosos para ser acometidos, esos factores se retirarán de otras partes de la economía donde se reducirá la producción.
¿De acuerdo? Y luego tenemos una segunda condición, que yo creo que esta es la más estricta, y esta es la que además Hayek, pues quizá no con toda la claridad del mundo, porque tampoco Hayek era el paradigma de claridad, le atacó a Keynes. También debe haber capacidad ociosa en las industrias de bienes de consumo y en todos los factores que necesitan las industrias de bienes de consumo para, durante todo el tiempo que dura la inversión, atender la demanda de bienes de consumo de los factores productivos que han obtenido nuevas rentas. ¿Esto qué significa? Imaginad que empezamos un nuevo proceso productivo, una nueva inversión, y como hemos dicho, contrataremos a trabajadores. Y estos trabajadores, ¿qué harán con la renta? La consumirán. Una parte importante la consumirán. Entonces, las industrias de bienes de consumo pueden atender, sin aumentar precios, sin aumentar costes, etcétera, pueden atender esa adicional demanda de bienes de consumo durante todo el periodo de tiempo que dura la inversión. ¿Por qué digo durante todo el periodo de tiempo que dura la inversión? Porque cuando la inversión se complete, eso ya se traducirá en bienes de consumo. Es decir, se completa una inversión cuando al final llegan los bienes de consumo que tenía que producir a los consumidores. Entonces, si consiguiéramos que la inversión se completara, digamos que la inversión se autofinanciaría. Pero como la inversión tarda tiempo en completarse y los trabajadores u otros factores productivos quieren consumir mientras esa inversión se está completando, deberá haber capacidad ociosa en las industrias de bienes de consumo para atender esa nueva demanda de los trabajadores. Si no la hay, y no la va a haber en todos los bienes de consumo ni en todos los factores productivos que utilizan los bienes de consumo, ¿qué sucederá? Que habrá una pugna de precios por los bienes de consumo, habrá un alza de los bienes de consumo, de los precios de los bienes de consumo, y eso ¿qué significará? Una mayor rentabilidad y una creciente rentabilidad de las industrias de bienes de consumo sobre las de bienes de inversión. Con lo cual hemos empezado a invertir en una parte de la economía y posteriormente habrá que trasladar los factores a otra parte de la economía, porque la inversión en esa parte de la economía genera una mayor rentabilidad de las industrias de bienes de consumo. Esto es lo que Hayek llamó el efecto Ricardo, al final. ¿Bien? Entonces, el efecto Ricardo, ¿qué es? Que a menos que tengamos, porque si este aumento de la inversión se financiara con ahorro, ¿eso qué significaría? Que hay un tipo que renuncia a consumir bienes de las industrias de consumo para que los trabajadores que no están ahorrando puedan consumir esos bienes de consumo. ¿Otra opción cuál sería? Que, aunque no haya nadie que esté renunciando a consumir, los trabajadores, si renuncien a consumir, ahorren y financien su propia inversión, que vendría a ser una cooperativa al final. Entonces, en ese caso también se podría completar la inversión. Pero fijaos que en todos estos casos tenemos aumento de la inversión durante un periodo de tiempo, aumento del ahorro durante un periodo de tiempo. Si no, el aumento del gasto en inversión termina refluyendo en las industrias de consumo, aumentando la rentabilidad de las industrias de consumo y, por tanto, distorsionando el tipo de estructura productiva que tenemos. Esto, por cierto, lo dijo Hayek y, ahora que estoy estudiando un poco más en profundidad Minsky, que es sucesor en teoría de Keynes, también lo dice. Dice exactamente esto, que primero hay una afluencia de gasto a las industrias de inversión y posteriormente eso genera una rentabilidad mayor de las industrias de consumo que desestabiliza la economía. Lo que pasa es que Minsky no traza las consecuencias de todo esto, Hayek sí lo hizo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, esto es el gasto en consumo. Las implicaciones del gasto en consumo. Recordad, la inversión, o sea, tal como Keynes describe el gasto en consumo, las economías se vuelven crecientemente dependientes de la inversión, el consumo aparece como un elemento estabilizador ante reducciones de la renta agregada y además el gasto en inversión se puede autofinanciar siempre que haya recursos ociosos. Bien, lo que pasa es que recursos ociosos de todo. Keynes, uno de los defectos que tiene es que habla de recursos ociosos como si fuesen todos homogéneos, todo lo mismo, y por tanto, con que haya trabajadores en paro, ya hay recursos ociosos en todo. No. Bien. Entonces, el otro componente, que es el fundamental, porque es el que desestabiliza, digamos, la economía para Keynes, es el gasto en inversión. Entonces, el gasto en inversión para Keynes depende de dos variables, de la rentabilidad esperada de la inversión y del coste del capital de esa inversión. Ahora explicaré un poquito lo del coste del capital y qué lógica tiene, porque tiene lógica. Bien, entonces, lo que Keynes dice es algo también de sentido común. Si la rentabilidad de la inversión es mayor al coste del capital, se invierte. Si es menor, no se invierte. ¿De acuerdo? Entonces, él lo que dice es, a corto plazo, la eficiencia del capital, la rentabilidad, para entendernos, será potencialmente muy volátil.
porque como depende de expectativas y por tanto estamos ante una incertidumbre potencialmente muy grande, la rentabilidad del capital puede variar muy bruscamente. Y luego, a largo plazo, esa rentabilidad del capital será decreciente con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto más capital acumulemos, ahora insistiré en ello, menos oportunidades nuevas de inversión existen y por tanto menos rentabilidad de las nuevas inversiones. Y además, dice Keynes, lo que sucederá también es que el tipo de interés, el coste del capital, digamos, en general lo normal será que esté demasiado alto para aprovechar las oportunidades de inversión. Imaginad que la rentabilidad del capital cae al 1. Entonces, para que los empresarios decidan invertir, necesitaríamos que el tipo de interés esté por debajo del 1. Pero dice, por determinados factores que luego explicaré, el tipo de interés cabe esperar que esté más alto, 2, 3, 4, 5%. Por tanto, una vez la rentabilidad del capital ya haya caído por debajo del 5 o del 4%, ya no se invertirá más en las economías. Porque la gente no le será rentable invertir. Vale. Entonces, antes de pasar a exponer la visión keynesiana más desagregada en estos temas, dejadme que resuma un poco la visión tradicional o clásica del coste del capital y de la importancia del coste del capital, porque muchas veces ni siquiera lo entendemos y es fundamental para entender qué papel juega el tipo de interés o, en general, el coste del capital, porque el tipo de interés solo es el tipo de interés de los préstamos, también habría que incluir la rentabilidad exigida por el accionista, etcétera. El coste del capital a la hora de coordinar intertemporalmente, es decir, a la hora de tomar decisiones consistentes y sanas y sostenibles de inversión entre los agentes económicos. Entonces, la cuestión es, ¿por qué tenemos una economía donde es necesario que haya beneficios y que además esos beneficios superen una variable que nos encontramos por ahí que se llama tipo de interés o coste de capital si lo ampliamos un poquito? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ponernos a producir cuando la rentabilidad de la inversión es inferior al tipo de interés? Por ejemplo, cuando una inversión da una rentabilidad del 0,5% anual, de media, y el tipo de interés está en el 4 o el 5. ¿Por qué esa inversión que genera riqueza? Porque genera un 0,5%, poquita, pero la genera. ¿Por qué la descartamos? E incluso podríamos ir más allá y decir, ¿por qué descartamos inversiones que tengan pérdidas? Bien, pero esto sería otro debate. Pero bueno, ¿por qué descartamos inversiones que tengan una rentabilidad exigua? Entonces, lo que sucede es que el coste del capital, es decir, el tipo de interés o la rentabilidad exigida por el accionista, es la rentabilidad mínima que exige el ahorrador para retrasar la satisfacción de sus necesidades durante un periodo de tiempo o sometiéndola a un determinado nivel de riesgo. Recordad que el riesgo es, yo renuncio a consumir hoy, que es consumo seguro, para tal vez consumir mañana. Obviamente, el intercambio aquí no puede ser 1 por 1. ¿Por qué? Porque preferiría consumir o atesorar hoy o mantenerme en una posición líquida hoy a someterme a incertidumbre futura. Por tanto, la gente, para renunciar a satisfacer sus necesidades durante un periodo de tiempo y asumiendo un nivel de riesgos, exige una rentabilidad mínima de la inversión. Y esa rentabilidad mínima de la inversión, que es la rentabilidad mínima necesaria para que la gente ahorre y financie con su ahorro inversiones, es el coste del capital. Por tanto, ¿qué estamos diciendo al final? Que si la rentabilidad de la inversión no supera el coste del capital, a la gente que ahorra no le compensa ahorrar. Y no le compensa invertir en esas inversiones con un coste de capital inferior. Es como decir, al final, lo que pasa es que la gente, como se ve que el capitalista pues es un explotador y demás, que no, bueno, lo que decía Keynes, luego lo veremos, pues se le puede olvidar, ¿no? El famoso forgotten man es el capitalista. Entonces, si un trabajador, decimos, tú vas a trabajar aquí por 5 euros al mes, genera riqueza. Trabajar por 5 euros al mes algo produce, pero claro, ese señor diría, pero es que a mí no me compensa. Bueno, pues el capitalista es lo mismo. El capitalista dice, yo, para obtener una rentabilidad del 0,5, asumiendo riesgos y movilizando mi capital y retrasando la satisfacción de mis necesidades, no me compensa ahorrar. Por tanto, no ahorro. Para mí es mejor no ahorrar y no invertir en esto. Porque destruyo riqueza, insisto. Si obligamos a la gente a trabajar a 5 dólares o a 5 euros al mes, también se producirá mucho, porque habrá un montón de inversiones que serán rentables, pero la gente vivirá mal, vivirá explotada y vivirá con sus fines vitales pues absolutamente aplastados. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos un coste del capital para coordinar a lo largo del tiempo bien a los agentes económicos. Y
y por tanto, ya digo, la rentabilidad de la inversión tiene que batir al coste del capital para saber que estamos generando riqueza a lo largo del tiempo. La rentabilidad por unidad de tiempo, lo que se conoce como la TIR en finanzas, la rentabilidad por unidad de tiempo tiene que ser superior al coste por unidad de tiempo. Y si lo queremos también por tipo de riesgo incurrido. Porque es que si no es imposible coordinar adecuadamente las decisiones de inversión a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahí os pongo un caso que es bastante claro. Imaginad que hemos suprimido el tipo de interés, hemos suprimido el coste del capital, que es lo que buscaba Keynes. ¿Bien? Y lo único que tenemos es dos inversiones. Una inversión a un año, que podemos repetir además cada año, que nos proporciona una rentabilidad del 5%. ¿Bien? Y luego tenemos otra inversión a 100 años, que proporciona de media, pero al cabo de 100 años, una rentabilidad del 6%. ¿Cuál de las dos tenemos que emprender? Si nos fijamos solo en la rentabilidad, la de 100 años. Porque es mayor, 6% es mayor que 5%, por tanto es más rentable. Ahora bien, si disponemos de coste del capital, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues con que el coste del capital a un año puede ser el 3%, por tanto lo que tenemos es, si tú inviertes a un año, obtienes el 5%, exiges como mínimo el 3%, conviene invertir, conviene seguir este proyecto productivo, y luego el coste del capital a 100 años es el 60%, básicamente porque a 100 años pocos disfrutaremos de los bienes futuros que se generen. ¿Bien? Entonces, la gente puede exigir por rentabilidades del 60 o del 200%. Entonces, lo que nos encontramos es esta inversión a 100 años proporciona el 6 y la gente exige como mínimo el 50 o el 60. Por tanto, no conviene emprenderla. Y el papel que juega el coste del capital, todos los costes del capital, a cada plazo y a cada riesgo, es precisamente coordinar ahorradores con inversores. Usted puede emprender estos proyectos productivos porque yo estoy dispuesto a esperar y a asumir estos riesgos durante estos periodos de tiempo. Y el problema es cuando esa coordinación se ve alterada por la manipulación de los tipos de interés a cada periodo de tiempo. Bien, entonces, esta es la visión clásica o tradicional o austríaca, si lo queremos, de los tipos de interés, y luego vamos a ver lo que dice Keynes. Entonces, Keynes dice, con respecto a la eficiencia marginal del capital, es decir, con respecto a la rentabilidad de la inversión, a corto plazo, dice Keynes, que puede ser muy fluctuante, debido a que las expectativas, como decía, de los inversores, de los empresarios, pues cambian mucho, son muy volátiles, están sometidas a mucha incertidumbre, especialmente cuando en los modernos mercados financieros, dice Keynes, el inversor ha sido sustituido por el especulador. Bien, dice, en la empresa tradicional lo que teníamos era un señor que era propietario de la empresa, que estaba día a día en la empresa y que se preocupaba por hacer crecer, expandir y generar riqueza en la empresa. Y además, como estaba dentro, pues aunque no supiera qué va a pasar en 10 años, tenía capacidad para readaptarse conforme pasara el tiempo. Es decir, era una visión más de adaptación a corto plazo para llegar al largo plazo. Dice, en los modernos mercados financieros, donde tú compras la propiedad de una empresa, pero no la diriges y por tanto no tomas decisiones concretas de hacia dónde tiene que ir la empresa, al final esos mercados están dominados por los especuladores. Y por tanto los especuladores ya no intentan anticipar si la empresa irá bien o irá mal, y por tanto si hay que dar precios al capital que sean realistas y consistentes a largo plazo, sino que simplemente se preocupan por si otros van a comprar o van a vender. Y a su vez otros especuladores se preocupan si este señor va a comprar o a vender. Por tanto, dice Keynes, al final lo que tenemos aquí es una incertidumbre radical. ¿Radical por qué? Porque no se sostienen nada. Son expectativas sobre expectativas sobre expectativas que en cualquier momento se pueden quebrar porque no hay una base sólida debajo y cuando se quiebren o se inflen, pues la rentabilidad esperada del capital irá de un lado a otro, ¿no? Y él lo ilustra con el famoso caso del concurso de belleza keynesiano. No sé si lo habéis oído hablar de él, pero básicamente el concurso de belleza es un periódico publica un anuncio donde dice, ¿cuál de las siguientes chicas creéis que los lectores dirán que es la más guapa? ¿Bien? Entonces, claro, aquí la votación no es cuál es objetivamente la más guapa. Porque si nos definieran las variables de belleza, etcétera, se podría pues adivinar o saber cuál se adapta mejor a ellas. Sino cuál crees que los votantes van a decir que es la más guapa. Y aquí ya entra el comportamiento estratégico, porque ya no es solo que tengas que anticipar lo que los votantes crean que van a decir que es la más guapa, sino que como tu voto influye, vas a tener que anticipar lo que otros están anticipando que otros van a decir.
¿De acuerdo? Con lo cual se van generando unas expectativas sobre otras expectativas que al final aciertas básicamente de chiripa. O si conoces muy bien lo que están pensando los demás y por tanto eres capaz de anticipar su conocimiento. Por tanto, como hay una incertidumbre radical, dice que esto se puede quebrar en cualquier momento. Entonces, al quebrarse, al desmoronarse la rentabilidad esperada del capital, porque será una rentabilidad que no estará valorando la empresa en concreto, sino lo que el otro espera que vaya a hacer, se hundirá la eficiencia marginal del capital y por tanto la gente no querrá invertir. Entonces, Keynes dice además que en los modernos mercados de capitales es lógico pensar que este tipo de especuladores que no miran al largo plazo, sino que se preocupan por el corto plazo, van a prevalecer sobre los inversores más a largo plazo. Y da 4 motivos por los cuales él cree que van a prevalecer. El primero es que dice que la especulación a corto es menos costosa y menos arriesgada que la inversión a largo plazo. Bueno, esto ya de entrada es falso. ¿Bien? Bueno, todo es falso, pero esto ya en un primer momento es falso. ¿Por qué? La especulación a corto está sometida a comisiones continuas. Si estás comprando y vendiendo 20 veces al día, pagas 20 veces comisiones. Si compras y vendes una vez cada 5 años, pagas una vez comisiones. Y además, eres incapaz de capitalizar los beneficios que obtengas o de capitalizarlos enteramente. ¿Por qué? Porque cada vez pagas impuesto de las ganancias del capital. Mientras que si tú acometes una inversión que vas a rentabilizar sin necesidad de venderla, la vas a rentabilizar a largo plazo, eso de alguna manera se va capitalizando. Cuando las empresas reinvierten beneficios, por los que tú no pagas impuestos, la empresa sí, pero tú no, etcétera, pues eso se va capitalizando. Por tanto, no es verdad que sea menos costoso. Es decir, bajo ningún parámetro se me ocurre que sea menos costoso. Y luego, que sea menos arriesgado, Keynes no fundamenta nada de esto. Es decir, son cosas que él suelta como si fueran autoevidentes y luego, obviamente, no lo son. Entonces, luego, que sea menos arriesgada la especulación a corto plazo, precisamente si él está diciendo que la especulación a corto se sustenta en nada y que es una convención que se puede quebrar en cualquier momento y que si se quiebra se te puede desmoronar el valor de tus acciones a cero, obviamente es mucho más arriesgado eso que otro tipo de inversión que lo que haga sea, yo sé que esta empresa no se va a desmoronar más de un determinado nivel, porque esa empresa, su subyacente, sigue generando valor y por tanto no va a caer muy por debajo de ese nivel, y aunque caiga, sé que luego, si la empresa sigue funcionando bien, va a subir y yo voy a recuperar. Y voy a recuperar sobre todo en el largo plazo, porque a corto plazo, efectivamente, como dice Warren Buffett, los mercados son máquinas de votar, es decir, son concursos de belleza keynesianos, pero a largo plazo son máquinas de pesar, es decir, la precisión de lo que genera valor y de lo que no es muy exacta. Por tanto, es mucho más seguro cubrirte a largo plazo invirtiendo en cosas que tienen un fundamento que no invertir en lo que yo creo que van a decir los demás, que me puedo equivocar perfectamente. Por tanto, ni es más costosa ni es más arriesgada. Luego dice que la naturaleza humana nos impulsa a tomar beneficios a corto plazo. Y eso algo puede tener de razón, pero precisamente si la naturaleza humana es tan torpe, existen muchos incentivos a domar esa naturaleza humana. Es decir, si yo puedo obtener ganancias a largo plazo frenando mis pasiones de voy a vender, voy a comprar la ludopatía, pues obviamente yo puedo tener unas finanzas más responsables y una inversión a largo plazo más lógica. De hecho, hay toda una escuela de inversión que se llaman Contrarian Investors que se basan en esto. Dicen, yo voy a hacer lo contrario de lo que hacen los demás porque los demás tienen un comportamiento manada, están locos, se tiran por el precipicio y cuando se tiran yo aprovecho para recoger lo que queda. Por tanto, ya hay gente que está haciendo esto y lo hace con éxito. Por tanto, no hay ninguna necesidad de que todo el mundo siga siendo tonto siempre. ¿De acuerdo? Es decir, puede haber una pasión intrínseca, pero esa pasión se puede domar de la misma manera que puede haber una pasión por matar y violar a los demás y tenemos instituciones jurídicas que evitan para fomentar el crecimiento social a largo plazo que esto se produzca. ¿De acuerdo? Luego, también dice Keynes que la especulación a corto puede apalancarse mucho más que la inversión a largo plazo. Bien, entonces, esto en parte es cierto. Quienes hayáis invertido en bolsa, uno de los problemas claros que existen, o que podemos existir a la hora de comprar a crédito, es que al comprar a crédito el banco te exige un margen de seguridad, es decir, que tú la diferencia entre el valor que te están financiando y el valor que tiene la acción lo cubras, y que si además ese valor cae,
tú aportes la diferencia. ¿Para qué? Para minimizarle las pérdidas al banco. Entonces, el inversor a largo plazo, si se puede ver sometido a fluctuaciones muy grandes de su valor, puede tener que liquidar la inversión porque no puede hacer nuevas aportaciones al banco para cubrir la diferencia. Y en ese sentido sí que es verdad que es mucho más complicado endeudarse a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo van a fluctuar más los valores y, por tanto, seguro que encuentras alguna situación en la que, o casi seguro, en la que te puedas encontrar pillado y, por tanto, en la que tengas que liquidar tu participación incluso a precios que tú sabes que son muy baratos, incluso con pérdidas, pero no la puedes mantener porque la has comprado a crédito. Entonces, en cambio, el especulador a corto, bueno, si lo que hace es acometer operaciones a muy corto plazo donde la variación de precios no tiene por qué ser muy grande, es decir, intenta aprovechar spreads muy pequeños, pues ahí las posibilidades de tener que liquidar, aunque son muy grandes y muchas veces se producen, no tienen por qué darse tanto. Lo que pasa que Keynes se olvida de, bueno, en un caso se olvida, en el otro no lo llegó a conocer, pero se olvida de dos instrumentos que existen precisamente para que el inversor a largo se pueda apalancar y se pueda apalancar con relativa tranquilidad. Uno son las opciones, que esto debería conocerlo porque en su época ya existían, es decir, yo compro el derecho a comprar acciones a un precio determinado, que es al final, lo podríamos ver, pero bueno, da igual, es una manera de apalancarse. Yo no compro la acción, compro un derivado, es decir, compro el derecho a comprar y lo ejerceré de manera apalancada, sí, o bueno, no lo llegaré a ejercer, ¿no? Al final me quedaré con la diferencia y demás, pero vamos, lo ejercería de manera apalancada en cuanto se cumpla mi previsión adecuada. Y hay opciones, algunas son a corto plazo, pero otras como los warrants pueden ser a 5 años. Por tanto, sí hay un margen para apalancarse. Pero es que además hay otro instrumento que se demoniza mucho y que precisamente es la manera en la que los inversores a largo plazo tienen capacidad para endeudarse mucho, que son las recompras apalancadas de acciones. Es decir, yo compro una empresa y pago la deuda que he contraído con los beneficios que me proporciona esta empresa. Hubo una ola de recompras apalancadas de acciones muy potente en los años 80, es decir, imagínate una empresa que está muy mal gestionada, que no genera valor y que hay que liquidar, en un sentido económico, a la dirección. ¿Bien? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Pues se puede endeudar, respalda la deuda que emite con los activos de esa empresa y va luego amortizando esa deuda con los beneficios que genera la empresa. Esto, aparte de tener beneficios fiscales, ¿de acuerdo? Porque tú te puedes deducir los gastos financieros, lo que permite era tomar el control de las empresas, liquidar a la dirección y generar valor de nuevo en la empresa. Es decir, era una manera de tomar el control y de generar valor a largo plazo. Bueno, pues esto también permite apalancarse a largo plazo. Y luego ya el último motivo, que es a mí el que me parece más ridículo de Keynes, es que dice que se critica con mucha más dureza la inversión a largo plazo que la especulación a corto, cuando hoy, desde luego, si hay alguna figura demonizada en nuestras sociedades es el especulador. Y de hecho, si nos ponemos a pensar en gente, digamos, admirada, con reconocimiento social, que haya tenido éxito a la hora de invertir sostenidamente en bolsa, siempre encontramos nombres de inversores a largo plazo. Warren Buffett, Seth Klarman, Bruce Berkowitz, etcétera. Paco García Paramés, ¿no? por citar uno nacional. Entonces, que sea más criticado el especulador a corto, cuando es normalmente el que se ve que desestabiliza la sociedad, el que palma más dinero, el que además se endeuda más, etcétera, desde luego no lo termino de ver. Bueno, eso en cuanto al comportamiento de la eficiencia marginal a corto plazo. Fijaos que, siendo falsas las 4 hipótesis, el hecho de que Keynes asuma que en el mercado va a prevalecer un tipo de especulador a corto frente al inversor a largo, es una hipótesis absolutamente arbitraria. No digo que no vaya a haber muchos especuladores, digo que al final la voz cantante la puede llevar perfectamente el inversor a largo plazo, y de hecho la lleva el inversor a largo plazo, es decir, value investors, o al menos inversores fundamentales, y luego sobre todo control investors, es decir, gente que compra la empresa y que rehace la empresa cuando la encuentra muy barata. Entonces, esos son al final los que te determinan el valor del capital, no a corto plazo, pero sí a medio y a largo plazo, y los que dirigen las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la inestabilidad fortísima en las expectativas a corto plazo, fruto de la especulación de tener que anticipar no el rumbo futuro de la empresa, sino lo que va a hacer el vecino, eso que prevalezca en el mercado y que sea lo que determine los precios de los activos, por los 4 motivos que da Keynes, no tienen por qué, vamos,
son los 4 falsos, por tanto no tienen por qué darse. Y luego a largo plazo, dice Keynes que conforme acumulemos más bienes de capital, la rentabilidad adicional de cada bien de capital será cada vez menor. Por tanto, a largo plazo, las sociedades más capitalistas y más ricas verán cómo su tasa de rentabilidad o su eficiencia marginal del capital irá decreciendo y por tanto habrá menos oportunidades de inversión. Entonces, esto, digamos, el paralelismo es muy claro. Quienes conozcáis la ley de la utilidad marginal decreciente, pues es lo mismo, pero aplicado a la teoría del capital. Dice, los nuevos productos se valoran menos que los anteriores, por tanto los nuevos son menos rentables. Pero en el caso del capital, esto es falso, y es falso por 2 motivos. Primero, la nueva inversión se puede dirigir no a crear nuevos bienes de capital que compitan con los existentes, sino a abaratar la producción de los bienes de capital ya existentes. Es decir, yo puedo invertir para reducir mi coste de producción de los bienes de capital que ya estoy utilizando. Y al reducir el coste de producción, lo que estoy haciendo es permitiendo una mayor producción de otros bienes en otras partes de la economía. Ese es el concepto al final de coste de oportunidad. Y luego, y sobre todo, el gran problema es pensar que el capital, o los bienes de capital, mejor dicho, compiten todos entre sí. Entonces, desde Adam Smith hemos hablado mucho de la división del trabajo, pero se ha hablado muy poco de la división del capital. Entonces, de la misma manera que el trabajo se divide y se coopera, el capital se divide, o los bienes de capital dividen sus funciones y cooperan. La rentabilidad de este ordenador, si estuviese aislado de todo este edificio, de las webcams, de las sillas, etcétera, sería mucho menor. De hecho, la rentabilidad aislada de este ordenador no es nada, o es prácticamente nula, ¿de acuerdo? Aislada de todo, de electricidad, de mesas, de todo. Este ordenador tiene valor en tanto en cuanto se inserta en una estructura de bienes de capital. Una estructura de bienes de capital que se dirigen a generar valor. Por tanto, la inversión nueva no se mueve tanto. Puede haber inversión que se mueva a sustituir y a reemplazar a bienes de capital existentes. Pues Apple y Samsung se están peleando por a ver cuál es el móvil que triunfa. Pero la mayor parte de la inversión no se dirige a reemplazar bienes de capital que ya existen, sino a generar y explotar las complementariedades entre los bienes de capital existentes. Es decir, a añadir nuevos bienes a la estructura que permitan generar más riqueza a lo anterior. Entonces, el hecho de que haya más bienes de capital lo que permite es que haya más oportunidades de inversión. ¿Vosotros dónde creéis que es más fácil hacerse rico invirtiendo y creando un negocio? ¿En Estados Unidos o en Zimbabue? Obviamente en Estados Unidos. No digo que en Zimbabue no te puedas hacer rico o muy rico, sobre todo si tienes contactos políticos, pero bueno, incluso desde un punto de vista empresarial. Pero desde luego es mucho más fácil encontrar oportunidades de ganancia en una sociedad donde todo el mundo es rico, donde todo el mundo tiene patrones de consumo, patrones de ahorro, etcétera, te puedes financiar, etcétera, que en una sociedad donde, si te despistas, te cortan el pescuezo, ¿no? Entonces, desde luego es mucho más fácil en Estados Unidos. Entonces, ahí la intuición, ¿cuál es? Que, como digo, los bienes de capital se utilizan de manera complementaria y hay ocasiones donde para invertir en nuevos bienes de capital se tiene que haber acumulado una masa crítica de otros bienes de capital. Y aquí el ejemplo más claro es carreteras y vehículos, pero también electricidad y empresas o cualquier otra cosa. Es decir, si nadie tiene vehículos, montar una autopista es un negocio ruinoso. Cuando todo el mundo tiene vehículos, montar una autopista es un negocio, o puede ser un negocio, que se lo digan ahora a las concesionarias, pero bueno, puede ser un negocio muy rentable, ¿de acuerdo? Y de hecho, invertir y crear la autopista mejora incluso el uso y la rentabilidad del uso del automóvil. Es decir, tener un automóvil y utilizarlo, pues, o una furgoneta y utilizarla como bien de capital, es más rentable. ¿Por qué? Porque los costes de desplazamiento se reducen, los costes del desgaste de ir por la tierra y no por una carretera asfaltada también se reducen, etcétera. Por tanto, hay una complementariedad. La carretera o la autopista se vuelve rentable y los automóviles se vuelven más rentables. Por tanto, cuanto más capital haya acumulado, más inversiones complementarias de capital se van rentabilizando. Y al final, de todas formas, esto es una rentabilidad casi física. Es decir, rentabilidad monetaria, el capital siempre va a dar, por una cuestión relativamente sencilla. Un bien de capital, al final, es un derecho, bueno, un derecho si salen las cosas bien, pero bueno, un derecho a percibir bienes en el futuro. ¿Bien? Entonces, imaginad que tenéis la opción de comprar un activo financiero, que es un bien de capital, que os da derecho a percibir 1.000 euros durante los próximos 10 años.
¿Alguien de vosotros pagaría hoy 10.000 euros por esa percepción de 1.000 euros durante los próximos 10 años? No, porque ¿para qué voy a comprar por 10.000 euros lo que me va a dar a lo largo de 10 años 10.000 euros? Sería absurdo. Si ya tengo los 10.000 euros, no los voy a invertir en algo que como mucho me va a dar 10.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que haré en todo caso será comprarlo por 9.000, por 9.500, por 8.500. Al precio al que yo lo compre, la diferencia entre el precio al que yo lo compre y el rendimiento que me va a dar y el precio final que me va a dar es precisamente la rentabilidad del capital. Si yo compro ese derecho o ese bien de capital por 9.000 y me da 10.000, obtengo 1.000 sobre 9.000, que es aproximadamente un 11%. Por tanto, siempre el capital será rentable. ¿Por qué? Porque el capital es una expresión, o el valor actual del capital es una expresión de la preferencia temporal de los agentes económicos. Nunca van a invertir hoy a un precio o a un coste mayor o igual al que van a obtener de rentabilidad en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto a la eficiencia marginal del capital. Entonces, ya hemos visto que ni tiene por qué ser inestable a corto plazo ni decreciente a largo plazo. Pero el otro componente que determina la inversión es justamente el tipo de interés. Bien, entonces, Keynes lo que dice es que todos los bienes tienen su propio tipo de interés, que son tipos de interés unitarios de cada bien, propios de cada bien. Entonces, básicamente él lo que dice es que, aquí hay una confusión terminológica, incluso en el propio Keynes, enorme. Entonces, yo la mejor interpretación que he leído, que es la que os voy a transmitir de otros keynesianos que consideran que están traduciendo a su maestro, es que Keynes, cuando habla del tipo de interés, se refiere a la rentabilidad del capital. Entonces, lo que viene a decir es, cada bien, cada activo tiene su propia rentabilidad que viene al final determinada por la rentabilidad intertemporal, le resto el coste de almacenamiento y le sumo una propiedad que no es directamente observable, que es la prima de liquidez. Es decir, el valor de que ese activo se pueda realizar rápidamente a cambio de dinero sin pérdida. Entonces, con todo eso yo tengo la rentabilidad total, digamos, del activo. Entonces, los inversores, ¿qué hacen? Comparan las rentabilidades totales de los distintos activos y al final escogen aquellos con rentabilidad mayor. Bien, e invierten en aquellos que tienen una rentabilidad esperada más alta. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a invertir, la rentabilidad de esos activos va cayendo, por lo que hemos dicho, que Keynes cree que cuanto más producimos de un activo, menos rentable es, y por tanto la rentabilidad, la eficiencia marginal del capital va cayendo. Pero, dice Keynes, hay un activo que no tiene una rentabilidad intertemporal por distinto precio de compra y de venta en el futuro, ni tiene costes de almacenamiento, y que por tanto todo su rendimiento total viene dado por su prima de liquidez, que es el dinero. ¿Bien? Entonces, lo que dice Keynes es, si la gente empieza a invertir en bienes de capital productivos, llegará un momento en el que la rentabilidad de esos bienes de capital productivos caiga. Y caerá por debajo de la rentabilidad, si lo queréis implícita, del valor que le otorgamos a la liquidez del dinero. Entonces, cuando caiga por debajo de ese valor, imaginad que el valor de la liquidez para Keynes es el 5% y la rentabilidad de todos los otros activos en la economía ya es el 4%. En ese momento, lo que haría una economía de mercado para ocupar a todos los factores, que es invertir en producir dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es lo más rentable, es el 5%. Pero dice, el dinero, por sus características, no se puede producir. Con lo cual, ¿qué sucederá? Que la gente empezará a comprar dinero, atesorará dinero, y al atesorar dinero, ¿qué pasará con el tipo de interés? Que se disparará. Con lo cual, todavía será menos rentable acometer otras inversiones. Con el problema añadido y fundamental de que al comprar dinero o al atesorar dinero, eso no se traduce en producción de nada. Con lo cual, los factores productivos que deberían de alguna manera haber estado ocupados por ese poder adquisitivo, no encontrarán ocupación porque ese poder adquisitivo estará aparcado en dinero. ¿De acuerdo? Vale, entonces, como digo, la relación que establece Keynes entre dinero y tipos de o entre atesoramiento de dinero, entre demanda de dinero y tipos de interés, que a mayor demanda de dinero, a mayor valor que le otorguemos a la liquidez, más altos son los tipos de interés, depende de dos hipótesis que adopta Keynes. La primera es que la oferta de dinero, dice Keynes, el dinero no se puede producir y además no tiene sustitutos, o no tiene sustitutos claros, lo cual pues, es un disparate por ambas vías. La primera, el dinero sí se puede producir, si es el oro, es claro que se produce. De hecho, un país, aunque no tenga minas de oro, puede producir oro indirectamente, como
creando mercancías y vendiéndolas a cambio de oro en los países donde sí se produzcan. Por tanto, el dinero sí se puede producir. Y además, aparte, dice, pues si ya se ha agotado el oro, pues se pueden monetizar otras cosas, se puede producir plata, se puede producir cobre, por tanto, el dinero se puede producir, y de hecho se ha producido, vamos, en los últimos 50 años se ha producido el 60% de todo el oro en la historia de la humanidad. Por tanto, el dinero se puede producir y mucho. Y luego, la idea ya absolutamente absurda de que el dinero no tiene sustitutos, cuando vamos, es que incluso en economía, en teoría económica, Keynes creo que dio un curso de economía de 9 semanas o de 3 semanas, no me acuerdo ahora, pero vamos, esos son todos los estudios de economía que tenía Keynes. Incluso en teoría monetaria hay una categoría que se llama sustitutos del dinero. ¿Qué son los sustitutos del dinero? Pues el crédito que utilizamos como medio de pago. ¿De acuerdo? Entonces, las sociedades capitalistas, si algún problema tienen, no es que haya demasiados pocos medios de pago, es que la elasticidad, sobre todo en las sociedades actuales, medio capitalistas y medio muy socialistas, en las sociedades actuales, la elasticidad y la facilidad con la que se crean medios de pago es enorme. De hecho, hay una cosa, una categoría que se llama multiplicador monetario. ¿Y eso qué significa? Que la cantidad de medios de pago sobre una cantidad de dinero es mucho mayor, es 20, 50 veces mayor. Por lo tanto, claro, que Keynes diga, no, es que el dinero no se puede sustituir, cuando puedes crear 50 veces más medios de pago, que al final esto es una expresión, esto sería más largo, pero lo que sucede es que la velocidad de uso del dinero se acelera, pero bueno, en cualquier caso, que el dinero se vuelve más eficiente. Cuando tienes capacidad para generar tantos sustitutos del dinero que además se crean, y de nuevo esto ya sería otro debate más largo porque si no me voy a alargar mucho, pero se crean monetizando, si se crean sanamente, monetizando bienes presentes de consumo, que son los bienes presentes que se pueden producir con los trabajadores que quedan desempleados precisamente cuando la gente demanda liquidez, la doctrina de las letras reales, por si alguien quiere profundizar, pues es que no tiene ningún sentido. ¿Bien? Por lo tanto, el dinero no solo se puede producir, sino que además se pueden producir sustitutos del dinero en enormes cantidades. E insisto, si algún problema tendrán las economías capitalistas, no va a venir por demasiado poco dinero, sino por demasiado, o demasiado, no dinero, sino demasiados medios de pago. ¿De acuerdo? Y luego Keynes dice, luego por un lado la oferta es rígida, es absolutamente rígida, y la demanda, por un lado tenemos dos demandas que van aumentando de manera automática, que son la demanda de transacción y la demanda de precaución. La de transacción es la demanda para hacer operaciones y la de transacción es la demanda por miedo. Yo atesoro porque tengo miedo del futuro y por tanto, como no sé qué va a pasar, pues atesoro. Yo que creo que la demanda más distorsionante es la demanda, en todo caso, por precaución, Keynes casualmente no le concede casi ninguna importancia. Dice que tanto la de transacción como la de precaución es un porcentaje de la renta. Entonces, cuanto más ricos somos, más dinero necesitamos para las transacciones, lo cual es falso porque existe la velocidad de circulación del dinero, es decir, el dinero se puede volver más eficiente y además más dinero atesoramos para hacer frente a las contingencias. Esto puede ser cierto, pero es un tratamiento absolutamente simplón de la demanda por precaución, porque la demanda por precaución depende sobre todo de la incertidumbre con respecto al futuro. ¿Bien? Y luego la demanda a la que más importancia le concede Keynes, que es la demanda especulativa, supongo que le concederá tanta importancia porque así, por un lado ya dice que los malos son los especuladores en la eficiencia marginal del capital y por el otro, en el tema del dinero, también dice que los malos son los especuladores. Bien, entonces, en la demanda especulativa, ¿qué dice Keynes? Dice, como cuando los tipos de interés están muy bajos, cada vez es más probable que los tipos de interés suban. Bien, entonces, si yo invierto cuando los tipos de interés están muy bajos y luego suben, yo experimento pérdidas por una relación de valor del capital. Es decir, cuanto más altos son los tipos de interés, menos es el valor o menor es el valor de los activos. Por tanto, si yo compro, por ejemplo, cuando el valor de los activos es 1000 y luego suben los tipos de interés y los activos caen a 500, pues habré hecho un mal negocio. Bien, entonces lo que dice Keynes es, cuanto más bajos estén los tipos de interés, más expectativas habrá de que los tipos terminarán subiendo, con lo cual la gente no querrá invertir, sino que atesorará el dinero en previsión de que los tipos suban. ¿Bien? Y al atesorar dinero en previsión de que los tipos suban, eso disparará la demanda de liquidez y hará que los propios tipos se disparen y al dispararse se situarán por encima de la eficiencia marginal del capital y la inversión se retraerá. Bien, bueno, esto tampoco tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido porque hoy, bueno, primero hay un fallo colosal a la hora de tratar esto, que
que es fundamentalmente que Keynes asume que todos los bonos son a perpetuidad. Bien, esto es una hipótesis disparatada. Si asumiera que los bonos no son a perpetuidad, es decir, que son bonos a corto plazo, por ejemplo, todo su discurso sobre la demanda especulativa de dinero se caería, porque hay que asumir que los tipos de interés van a subir muchísimo en los bonos a corto plazo para que te compense no comprar los bonos y atesorar dinero. Pero es que, además, tú puedes expresar tu preferencia de que los bonos van a caer de precio en los mercados de futuros sin necesidad de atesorar dinero. Puedes vender un bono y si hay otro que espera que los tipos no van a subir, te lo comprará. Con lo cual, tú no necesitas atesorar dinero para especular y para hacer y para lograr o contribuir a lograr que los tipos suban. Y en última instancia, el fallo fundamental es que el valor del dinero, es decir, el atesoramiento de dinero no determina los tipos de interés, lo que determina es el valor del dinero. Entonces, ¿qué sucede? Imaginad que la gente atesora dinero y deja de prestar. Eso a corto plazo puede que genere un aumento de los tipos de interés, pero también generará ¿por qué? Porque aumentan los tipos de interés, porque la oferta de dinero se reduce. Entonces, misma demanda igual oferta, mayores tipos de interés. Pero ¿qué sucede? También caen los precios de las cosas, con lo cual, para posteriormente acceder a la misma cantidad de bienes presentes, yo necesito demandar una menor cantidad de dinero, porque para comprar las mismas cosas necesito menos dinero. Por tanto, la demanda también caerá y volverá a la situación anterior a tipos de interés determinados no por la oferta y demanda de dinero, sino por la preferencia temporal y la aversión al riesgo. Bueno, no me voy a extender más. No me voy a extender más en esto. Muy rápidamente, que ya estamos terminando. Entonces, ¿qué propone Keynes para combatir todas estas deficiencias? Bueno, por un lado, incrementar la propensión a consumir. ¿Cómo quiere incrementar la propensión a consumir? Pues con impuestos progresivos sobre la renta, es decir, que los que ganan más, como consumen menos, paguen más. Alta tributación sobre la herencia. ¿Por qué? Porque hay que conseguir que la gente no traslade ahorro y patrimonio a sus hijos, sino que se lo gaste todo a más corto plazo posible. Luego, matar al rentista, no sabemos si en sentido literal o figurado, pero básicamente que los tipos de interés desaparezcan y que la gente no obtenga rentabilidad sobre el capital. Y luego, pues depreciaciones del tipo de cambio, por ejemplo, para atraer demanda extranjera sobre productos nacionales, etcétera. Luego propone estabilizar la eficiencia marginal del capital. Es decir, más consumo para que la renta sea más estable, eficiencia marginal del capital menos fluctuante para que se mantenga alta y sea menos estable. ¿Y ahí qué promueve? Pues monopolios públicos o privados. Es decir, decirle a la típica empresa chanchullera, te voy a garantizar este mercado y esta cantidad de dinero, por tanto tú puedes invertir aquí y no te preocupes por la competencia. Luego también precios garantizados en la producción, por ejemplo la PAC. Aumento expansivo de la inversión pública. ¿Por qué? Si el sector privado no quiere invertir, que invierta el sector público. ¿En qué? Da igual. La cuestión es que haya gasto y que haya movimiento y que haya trabajadores, empleados. Y luego, al final, socializar toda la inversión privada. Y esto es la última ocurrencia al cierre de la obra. Dice, no, bueno, socializar la inversión privada no significa que los medios de producción sean públicos. Significa decir dónde se tiene que invertir y fijar una tasa de rentabilidad en cada uno de esos sectores. Pero luego ya el sector privado que invierta como quiere. Bueno, esto que no se ha desarrollado mucho, pero esto se llama fascismo. Es decir, el fascismo justamente es eso. Yo mantengo la propiedad privada de los medios de producción, pero solo nominalmente, porque luego el sector público es el que me dirige dónde invertir, cómo no, pero qué rentabilidad voy a obtener, etcétera, etcétera. Y luego ya reducir los tipos de interés. Como la inversión se mueve por eficiencia marginal del capital y tipos de interés, logremos que la eficiencia del capital sea lo más alta posible y los tipos de interés lo más bajos posibles. Entonces, propone, obviamente, abandonar el patrón oro, es decir, establecer dinero fiduciario o dinero fiat. Luego, política monetaria muy inflacionista, es decir, monetizar todo tipo de deuda pública y privada a cualquier plazo, básicamente lo que está haciendo ahora Bernanke, y penalizar el atesoramiento. Compra la receta de Gesell de, por ejemplo, establecer un impuesto al dinero y que tú tengas que ir gastándolo recurrentemente. Bueno, eso es la inflación al final, ¿no? Pero más oficiosas incluso. Bueno, aquí tenéis algunas frases de Keynes para ver su cordura. Dice, el endeudamiento para hacer gastos ruinosos puede enriquecer a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Dice, si el tesoro se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco,
las enterrara a una profundidad considerable en minas de carbón abandonadas que luego se cubrirían con los escombros de la ciudad y encomendáramos a la iniciativa privada, eso sí, de acuerdo con los principios de la laissez-faire, aquí pues notad la ironía, ¿no?, keynesiana, la tarea de desenterrar los billetes, o sea, si les encomendáramos a las empresas la tarea de desenterrar los billetes, acabaríamos con el paro y a través de las repercusiones que esto tendría, probablemente la renta real y la riqueza de la comunidad llegarían a ser mucho más grandes de lo que actualmente son. El antiguo Egipto fue doblemente afortunado, que se lo digan a los esclavos, y sin duda a eso se debe su fabulosa riqueza. Construía pirámides y buscaba metales preciosos que, aunque no sirven para la satisfacción de las necesidades humanas, por cuanto no se pueden consumir, tienen la ventaja de que no desmerecen aunque abunden. La Edad Media construyó catedrales y cantó música fúnebre. 2 pirámides, 2 misas de Requiem son 2 veces mejores que una sola, pero no sucede lo mismo con 2 ferrocarriles de Londres a York. Es decir, mejor dilapidar los recursos que invertir en lo que sea. Y luego, más, aunque este estado de cosas, lo que acaba de describir, sería perfectamente compatible con cierto grado de individualismo, significaría no obstante la eutanasia del rentista y como consecuencia el final de ese poder opresivo que el capitalista va acumulando al explotar la escasez del capital. Y ya por último, el Estado tendrá que intervenir para dirigir la propensión a consumir, en parte por medio de un programa de impuestos, en parte fijando el tipo de interés y tal vez mediante otros procedimientos, que no quedan muy acotados. Yo creo que acabará siendo evidente que el único medio de asegurar una aproximación a una situación de pleno empleo es algo así como una socialización amplia de la inversión. Y ya la última transparencia, y termino con esto. ¿En qué se equivoca Keynes? Bueno, pues se equivoca completamente en su teoría sobre la evolución a largo plazo de las sociedades capitalistas. El capitalismo no cae en una tasa decreciente de ganancias, como dijeron Keynes y también dijo previamente Marx, por cierto, sino que conforme más invertimos, más oportunidades de inversión existen y, por tanto, más riqueza podemos generar para emplear a todos los factores productivos. Luego realiza alguna apreciación parcialmente exacta del comportamiento alocado de los mercados financieros, pero no encuentra ni las buenas razones por las que esto se produce, ni las recetas que ofrece son las adecuadas. Entonces, el problema o el origen de todos nuestros problemas, es decir, su fallo en cuanto al diagnóstico, no es que los especuladores se vuelvan locos o que la gente se ponga a atesorar dinero sin más, sino que hay una acumulación de malas inversiones, tanto productivas como financieras, que hacen que la gente encuentre lo más positivo readaptar sus planes de negocio, es decir, no seguir invirtiendo a lo loco, sino pararse a pensar, reestructurar sus finanzas, reestructurar sus planes de empresa, etcétera. El atesoramiento es solo un síntoma de algo mucho más profundo, y es que ha colapsado el crédito, es decir, que muchas de las cosas que se compraban eran a crédito. El problema no es que la gente antes compraba con dinero y ahora lo atesore, sino que antes compraba casi todo con crédito y ese crédito ha colapsado precisamente porque la estructura productiva que debía hacer rentable y sostenible ese crédito era una mala estructura productiva. Entonces, colapsa el crédito y la gente atesora, ¿para qué? Para forzar el reajuste de esas estructuras productivas y financieras. Y luego, la cura que propone Keynes no puede consistir ni por convalidar las malas inversiones, es decir, ustedes se han equivocado en todo, da igual en que sigan invirtiendo. La cuestión es que haya empleo en lo que sea, en pirámides, en terremotos, en guerras, etcétera, ni en generar nuevas malas inversiones, que esto es lo que propone a través del gasto público, sino favorecer y crear un marco estable donde los errores acumulados que se han ido cometiendo en la parte productiva y en la parte financiera de la economía se puedan corregir. Por tanto, no hay que socavar los mecanismos que permiten corregir esos errores y evitar que se produzcan en el futuro. Es decir, moneda sana, competencia bancaria, quiebras cuando se tengan que producir, libertad de precios o ahorro a largo plazo. Y precisamente el ahorro a largo plazo y cómo coordina la estructura productiva del ahorro a largo plazo es lo que Keynes nunca entendió. De ahí, probablemente, o al menos es una de las interpretaciones que acaba de hacer su famosa frase de a largo plazo todos muertos. A mí que me ofrezcan el corto plazo satisfactorio y burbujístico, que es al final de lo que hablamos, y a largo plazo ya veremos qué sucede. Bueno, muchas gracias. Teoría de precios, esperamos. Que a mí me gustaría saber cómo es posible que un tío o cuál es tu opinión al respecto, cómo es posible que un tío como Keynes, que según nos acabas de decir, estudia economía 9 semanas, en un cierto mundo tan corporativo como puede ser cualquier otro, no especialmente corporativo como el de los economistas, consigue hacer un libro que rompe y que todos los economistas de la época siguen. Un tío que ha estudiado 9 semanas en economía, yo seguro que tú te has dedicado más de 9 semanas para hacer este libro y de montar lo que él parió en 9 semanas.
Sí, pero es que, bueno, pregunta Fernando que cómo es posible que una persona que ha estudiado, no recuerdo exactamente si fueron 9, en todo caso fueron menos de 9, 9 semanas de economía, pues haya obtenido tanta repercusión en un sector que es tan cerrado y donde todo el mundo trata de cuidar tanto sus ideas y protegerlas de gente de fuera, etcétera, y cómo ha podido adquirir prestigio. Bueno, pues yo creo que son muchos factores, ¿no? Uno es que parte de las ideas de la teoría general ya se habían venido desarrollando por otros economistas y lo único que hizo Keynes, no digo que las copiara porque probablemente tampoco, pero vamos, fue aunarlas y juntarlas todas en algo que estaba pidiendo, por un lado, parte importante de la academia. Y luego, por otro, la economía estaba muy mal, es decir, Keynes nace en la... O sea, no él, sino su obra y sobre todo la teoría general nace en la Gran Depresión. Entonces, en la Gran Depresión, pues lo que contaba Keynes parecía verosímil, pues no había gasto, hace falta gasto, no había endeudamiento, hace falta bajar tipos de interés para seguir estimulando, lo mismo exactamente que hay ahora. Es decir, ahora aunque nadie se ha leído a Keynes, o casi nadie se ha leído a Keynes, y todo el mundo es keynesiano. ¿Por qué? Porque digamos que existe una pulsión natural a decir que esos son los problemas y que por tanto hay que atajarlos de este modo. Y luego ya por último, porque a los políticos les venía muy bien, con lo cual compraron rápidamente ese discurso. De hecho ya lo venían aplicando antes, porque la teoría general se publica en el 36, Roosevelt gana en el 33 y ya lo viene aplicando desde entonces. Luego han dicho que lo aplicó mal, pero bueno, como era lo mismo. Y de hecho ya Hoover, antes que Roosevelt, ya aplicaba también políticas keynesianas. Por tanto, digamos que Keynes lo que sucedió fue que era una persona que según Hayek era tremendamente seductora, es decir, incluso Hayek se dejó encandilar por Keynes porque, bueno, se expresaba muy bien, tenía mucho carisma, tenía un círculo de amistades muy granado por toda la sociedad londinense, estaba continuamente en la política, cabildeando, etcétera. Entonces, pues bueno, fue un lobista exitoso, un populista exitoso, como lo ha sabido en la política y como lo ha sabido luego en economía. Y luego, pues todas estas ideas enlatadas que ya venían incluso del mercantilismo, como Keynes les dio prestigio y como Keynes ganó prestigio, pues simplemente se han ido construyendo y desarrollando a partir de él como si fueran ciencia, pero hay errores claramente fundamentales y enormes en esta teoría, ¿no? Luego creo que había... Detrás creo que había dicho. Ha dicho usted, Juan, que en Uganda habría más oportunidades... Bueno, Zimbabue, sí, bueno. Sí, bueno. Habría más oportunidades en Estados Unidos de beneficio pero según la tesis de von Mises, conforme más necesidades insatisfechas, ¿sabes? Pues más oportunidades de ganancia habría, porque hay más desequilibrio. Sí. Pregunta, Antonio, ¿no? Pregunta, que he dicho que hay más oportunidades de ganancia en Estados Unidos que en Zimbabue, cuando Mises dice que debería haberlas en Zimbabue, bueno, obviamente no lo dice así, pero porque las necesidades insatisfechas son mucho mayores en Zimbabue que en Estados Unidos. Yo ahí creo que, bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero que no es solo que haya necesidades insatisfechas, sino oportunidades de inversión. Si tú no tienes un marco de certidumbre, incluso infraestructuras y bienes complementarios de capital para ejecutar eso, tus costes pueden ser tan sumamente altos en relación con lo que puedes producir en otros países. Es decir, los mismos factores productivos desde Estados Unidos los trasladas a Zimbabue y son muchísimo menos productivos. Entonces, aunque se dirijan a oportunidades muy valiosas, también te has de preguntar, ¿y esas oportunidades valiosas en qué se traducen? Es decir, ¿qué te pueden ofrecer los de Zimbabue a cambio de lo que tú les des? Pues muy poco. Es precisamente cuando se va acumulando capital y ahorro en Zimbabue cuanto más te pueden ofrecer y cuando más te puedes lucrar con ello. Y luego está la idea de casi de Gosen, de que la utilidad va decreciendo conforme la satisfacción casi psíquica, y eso habría mucho de qué hablar, ¿no? McCloskey ha publicado recientemente un muy buen artículo de la economía de la felicidad. Bueno, ¿realmente las necesidades insatisfechas son menores en Estados Unidos que en Zimbabue? Hombre, desde un punto de vista fisiológico sí, desde luego, pero desde el punto de vista de la intensidad del deseo del consumidor, un pobre también, como no conoce nada más, ya se conforma con prácticamente lo que tiene, o con cambios marginales, pueden ser muy importantes, pero luego a lo mejor un tío de Estados Unidos, por no tener un iPad, también se muere, entonces, de ganas, con lo cual, realmente la intensidad de la necesidad es mayor. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo comparas? ¿No? Entonces, obviamente en un país pobre donde haya mucha oportunidad de desarrollo, hay muchas oportunidades de inversión, pero no para vender al país pobre, sino para producir en el pobre y vender a los ricos, y eso es lo que genera también que ese país vaya acumulando capital y se vaya desarrollando y se pueda generar más capital en el futuro. ¿Más?
Ángel. Sí, quería hacer referencia al libro que me parece que tú también hiciste una reseña sobre el de el capitalismo de las naciones, Sí. Antonio de Aguirre, en donde hay una parte, también yo creo que hay una parte que me gustó mucho, que era cuando sale a colación von Bauer, el Jim von Bauer, y comenta los diferentes tipos de bienes y cómo Keynes tenía un pesimismo, una idea de pesimismo hacia la economía de mercado y no entendía el concepto del tiempo que desarrolló von Bauer y sobre todo la diferenciación de los tipos de bienes y lo que es la estructura productiva de los diferentes tipos de bienes en función de si necesitan más tiempo, más periodo medio, más ahorro previo, ¿verdad? Y me gustaría que explicases algo de eso porque me parece que es importante y Keynes no lo conocía. Pregunta Ángel, pues algo así o me pide que reflexione sobre el concepto de tiempo en Keynes a la hora de entender el tiempo pues de maduración de las inversiones y por tanto de producir en el futuro. Bueno, yo creo que más o menos es un poco insistir en algunas de las cosas que ya he dicho, ¿no? Es decir, el capital al final y el coste del capital es una manera de coordinar a ahorradores e inversores. El ahorrador renuncia a consumir durante un tiempo, más que a consumir, que es en última instancia a disponer de bienes económicos ahora para dejárselos a otro señor, es decir, de consumir más tarde o mucho más tarde, para que ese otro señor, ese otro inversor, disponga de esos bienes y tenga tiempo, que al final el capitalista lo último que aporta es tiempo, fundamentalmente, para madurar esas inversiones. Por ejemplo, Amancio Ortega. Ahora el señor ya ni dirige Zara ni nada y es un simple capitalista, rentista, asqueroso, de los que Keynes quiere liquidar, que dices, ¿qué aporta? ¿Qué hace? ¿Por qué no se lo quitamos todo? Total, ¿para qué nos sirve Amancio Ortega si total ya lo ha hecho todo? Bueno, Amancio Ortega lo que está aportando es tiempo, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque él podría ir mañana y decir, vamos a liquidar Inditex. Y todo lo que obtengamos de su liquidación me lo dais a mí, yo me voy de yates, drogas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eso Amancio Ortega no lo hace. De hecho, quiere dejar Inditex, pues supongo, si no, es como Buffett que quiere que el gobierno lo quite todo a los herederos, quiere legarlo todo a sus sucesores. Por lo tanto, Amancio Ortega está aportando una enorme cantidad de tiempo para que, mientras tanto, él no exige que se consuma y que se produzcan bienes de consumo para sí, sino para que Zara siga creciendo, siga expandiéndose, siga internacionalizando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto de capital y de tiempo dentro del capital es fundamental y eso, desde luego, Keynes no lo entendió. ¿Más? Creo que habrá tiempo para una o dos más, ¿eh? O sea que... Sí. El ejemplo, hace año y medio, entrevista con la directora general ejecutiva del Grupo Día, que venía de un buen plan, y ella defendía que el gobierno dedicara que los parados se dedicaran a plantar árboles, a hacer carreteras y a trabajar en energía alternativa. No proponía darles trabajo en su empresa. Una persona y una empresa precisamente que triunfa por no hacer nada de eso, por tener extranjeros, proveedores, por ahorrar dinero. Una empresa de este tipo que de repente se descuelgue con una cosa keynesiana me hace pensar y la pregunta que si verdaderamente por qué es tan persuasiva esta teoría que hasta los que no la practican y su éxito profesional se debe a que nunca han hecho nada de eso, luego se descuelgan pidiendo que los demás lo hagan. Es algo que al que está desde fuera no se entiende. Bueno, pregunta Antonio, que hace año y medio la directora general de Día, que desde luego si por algo se ha caracterizado no es por plantar árboles ni por cavar agujeros para volverlos a tapar, porque esta señora proponía hace año y medio que el gobierno hiciera esto con los parados. Y que si esto no es desazonador, pues en parte sí, porque es el pequeño keynesiano que todos llevamos dentro, ¿no? Esta es una expresión de David Sanz en el prólogo de mi libro, ¿no? Todos llevamos dentro un pequeño keynesiano, entonces la cuestión es cómo domarlo, cómo marginarlo, etcétera. Entonces, eso es así. Hombre, esto es un disparate, ¿por qué motivo? Pues es un disparate porque la idea de que, bueno, pues que hagan algo, si no hacen nada, si están parados, que hagan algo. Están parados y ponerlos a trabajar tiene un coste. Tiene un coste primero en factores complementarios, pues para cavar y plantar árboles tienes que sacar la excavadora, etcétera, y esa excavadora no está en otras partes, etcétera, pero sobre todo tiene un coste en términos del poder adquisitivo que les das. Es decir, si están cobrando un sueldo, ese sueldo luego lo detraerán de bienes de consumo de la sociedad. Entonces, el valor que están generando cavando agujeros y volverlos a tapar es mayor que los bienes de consumo que están detrayendo. Pues no, porque es que si fuera mayor, el sector privado probablemente se hubiese encargado de darles empleo. Cuando no lo es porque, cuando no lo hace es porque no lo es. Y por tanto están destruyendo valor para el resto de la sociedad. Al final es una redistribución de renta en lugar de una creación nueva de riqueza. En esa entrevista se refería
refería sobre todo a hacer trabajar a los que recibían algún subsidio. Ya que tienes una prestación por desempleo, al menos hasta ahora. Sí, pero dice Paco que la directora general se refería a hacer trabajar a los que ya estaban recibiendo un subsidio. Sí, pero aún así hay costes en los factores complementarios. Keynes probablemente al que odiaba era el que recibía rentas vitalicias. Es decir, al que previamente había hecho un ahorro, él o su padre o alguien, a muy largo plazo, y entonces ahora parecía que sin hacer nada, estaba recibiendo rentas sin nada. Entonces por eso decía, uy, estos del largo plazo son unos parásitos que sin dar un palo al agua están siempre recibiendo agua. Sí, no, lo que dice Paco es que Keynes probablemente al que odiara sería el rentista vitalicio, es decir, aquel cuyos padres habían hecho una inversión a muy largo plazo y por tanto ahora no se veía qué estaba haciendo para recibir esa renta. Sí, pero es que lo que estaba haciendo era aportar tiempo, como hemos comentado. Bueno, tenemos que terminar aquí el turno de preguntas. Bueno, como ya hemos comentado, pues bueno, hoy vamos a terminar las jornadas, las conferencias anuales, bueno, de este año, las semanales de este año del Instituto Juan de Mariana, y bueno, simplemente antes de concluir y de desearos a todos los de aquí y a los que estáis en casa, que no nos olvidamos de vosotros, estáis ahí semana tras semana, 50 a 100 personas a las que les agradecemos enormemente que nos sigan y que se traguen 2 horas o hora y media de conferencia, a veces aburridas, a veces no tanto. Bueno, vamos antes de celebrar el brindis, simplemente 2 anuncios. Volvemos el año próximo, en apenas unas semanas. El 12 de enero tenemos una conferencia de Pedro Sbarz, por tanto, bienvenido, ya será la segunda conferencia que dé en esta casa y estamos muy contentos de empezar el año con él. Y luego el 26, creo que es, el 26 de enero, tenemos a David Friedman, ¿de acuerdo? Esto es una pequeña sorpresa que algunos ya sabíais porque todo se termina filtrando. Si se filtran cosas de la realeza no se van a filtrar cosas del Juan de Mariana, pero que algunos otros no lo sabíais y por tanto os confirmamos ahora. El 26 tenemos a David Friedman, ya especificaremos los términos de participación porque va a ser obviamente una sesión pues como lo que puede ser aquí, privada, porque no cabe mucha más gente, y por tanto, bueno, ya veremos tanto los temas, probablemente será un tema libre, lo tenemos que definir todavía, pero sí lo que definimos es que tendremos a David Friedman y quienes quieran estar aquí, pues que se vayan preparando en el sprint que habrá para conseguir una plaza. Y bueno, sin más, pues aquí vamos a hacer el brindis y vamos a tomar pues algún pequeño aperitivo de celebración y a los de casa pues feliz año nuevo y feliz Navidad y nos vemos el año que viene.